Las organizaciones sociales han resaltado la actitud coherente del presidente Luis Arce Catacora por la detención el día de hoy infragrante al ministro de Desarrollo Rural y Tierra, a Edwin Characaiba, donde el pueblo ha salido a felicitar al presidente. La verdad que hoy he podido ver las redes sociales donde pues la gente está contento con esta actitud. Ha dicho claramente Luis Arce Catacora, prometió en campaña no tolerar la corrupción y lo está cumpliendo. Entonces hoy todo está de acuerdo. Ha dicho claramente, acá no es que sea del más de donde sea, acá caiga quien caiga. Entonces han salido a decir también que no solo se ha traicionado la confianza del presidente, sino la confianza del pueblo, porque este es un gobierno pues del pueblo. El pueblo ha ayudado, ha apoyado a recuperar la democracia, y el pueblo hoy se siente contento al saber que ningún corrupto va a pasar en este gobierno. También vamos a tener la entrevista del senador Luis Adolfo Flores, donde ha asegurado que la aprehensión del ministro Characayo es una señal que el gobierno no permitirá ningún hecho de corrupción, y que se cuiden los corruptos, mencionó el senador Luis Adolfo Flores. Gracias. Organizaciones sociales en el departamento de Chuquisaca se están pronunciando sobre la aprehensión en las últimas horas del ministro de Desarrollo Rural y Tierras en el país por hechos de corrupción de manera infragante, y fueron aprehendidos por $20,000 aproximadamente. Estoy con el dirigente Iván Díaz. Iván, se ha aprendido a este ministro infraganti. Bueno, saludamos de forma grata la determinación y decisión y las acciones que han llevado adelante el gobierno para poder detener a este corrupto traidor, porque eso es este señor, es un corrupto y traidor que ha llevado adelante un delito sin tomar en cuenta el sacrificio de mucha gente que ha tenido que recuperar la patria después del golpe de Estado. Nosotros saludamos de que se tenga que llevar adelante un seguimiento a todos los funcionarios, particularmente en este caso a este ministro corrupto traidor, que debe entender que la acción que ha cometido no solamente es una acción de corrupción, sino de una traición al proceso de cambio y una traición al pueblo boliviano. Un ministro se los aprende que antes no ocurría esto, ¿no? Bueno, efectivamente, y así debemos demostrar desde el movimiento al socialismo, desde el gobierno, que no se puede tolerar contra ningún tipo de autoridad, la jerarquía que tenga, las acciones de corrupción, porque vuelvo a reiterar, no está traicionando solamente a la confianza que le ha dado nuestro presidente, sino principalmente al pueblo, porque el pueblo ha recuperado la patria de un golpe de Estado, de una dictadura. Ahora debe ser investigado, procesado, también sentenciado, porque fue infragante, aprehendido. Bueno, efectivamente, y bueno, la instancia que corresponda haga un seguimiento también sobre otras autoridades que seguramente tenemos infiltrados en el gobierno, y esos infiltrados deben ser identificados para que también podamos ir limpiando y saneando al gobierno y particularmente al interior de las estructuras de gestión pública. Estos hechos de corrupción es de manera permanente. Antes también ocurrió lo mismo, pero casi no se ha procedido con la investigación. Bueno, en realidad anteriores gobiernos jamás han investigado, ¿no? Anteriores gobiernos lo que han hecho es encubrir actos de corrupción millonarios. Sin embargo, en la actual gestión de gobierno, las acciones que vamos llevando adelante, creemos de que debemos eliminar, porque estos sujetos son los responsables para que la población no crea en el movimiento del socialismo y tengamos que nosotros buscar una reivindicación con el pueblo, con las acciones, más allá de las palabras que podamos asumir, sino que son las acciones que determinan. El gobierno de facto también se ha cometido varios hechos de corrupción. Bueno, en realidad en el gobierno de la Yanine Áñez se han cometido delitos de corrupción con un saldo de muertes por los actos de corrupción de los respiradores, por los actos de corrupción de la compra de armamento, de munición, de gases por parte de esos delincuentes que ahora están en el extranjero, están refugiados,
porque saben que les corresponde enfrentar la justicia. Y allá, y en esa misma situación, la señora Áñez debe responder a estos actos de corrupción que también se te ha dado en su gobierno. Le agradecemos al dirigente Iván Díaz. También vamos a conversar con Edgar Choque. ¿Cómo recibes esta aprehensión por parte del ministro de Gobierno a un ministro de Desarrollo Rural y Tierras infragante con $20,000? ¿Cómo reciben ustedes? Bueno, saludamos la actitud del ministro de Gobierno y del presidente Arce, puesto que se debe ser implacable contra la corrupción, ¿no? La corrupción es un mal endémico que atañe a nuestra sociedad y en un proceso de cambio que ha costado sacrificio, llanto y luto a nuestro pueblo boliviano. Un acto de corrupción es una alta traición a esa lucha del pueblo, ¿no? Por tanto, nosotros saludamos, consideramos que la corrupción debe ser combatida en todo nivel, ¿no? Tanto en esferas de los ministerios, como en las gobernaciones, como en las alcaldías, ¿no? Es decir, es una actitud correcta, se está mandando una señal de intolerancia, que se va a ser intolerante a la corrupción, y es lo que el pueblo saluda, ¿no? Entonces nosotros saludamos, consideramos que todo acto de corrupción se tiene que investigar, procesar y juzgar. No se puede tolerar la corrupción, como se ha tolerado y se ha sido cómplice en el gobierno de facto de Yanine Áñez. Ha habido una corrupción generalizada, institucionalizada, donde pues más bien han hecho que personas implicadas en actos de corrupción fuguen al extranjero y pues desde allá sencillamente no respondan a la justicia, ¿no? Entonces saludamos esa actitud coherente con el proceso, coherente con la lucha del pueblo, pues ese es el proceso de cambio, ¿no? Es decir, ser intolerante con la corrupción. El corrupto es a la vez un traidor, uno que se está beneficiando del sacrificio y del esfuerzo y de la lucha del pueblo. ¿Los corruptos, sus bienes deberían ser confiscados, entregados a instituciones sociales? Sí, sus bienes básicamente pues son bienes mal habidos, ¿no? Bienes que estaban destinados a obras, a servicios sociales, servicios básicos, y pues han desviado recursos para beneficiarse a sí mismos. Por tanto, pues deben ser juzgados, ¿no? Deben ser expropiados los bienes habidos por la corrupción. Es decir, es un bien mal habido, es un bien que en el fondo le pertenece a la sociedad y por tanto debe ser recuperado, rescatado este bien y nuevamente puesto a disposición de la sociedad, que en última instancia es el que se debe beneficiar. Bien, le agradecemos a Edgar Choque, quien es parte de los sectores sociales en el departamento de Chuquisaca. Con este informe retornamos a estudios. Muy buenos días. En estos momentos me encuentro con el senador Luis Adolfo Flores. Senador, por favor, hace instantes se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Gobierno que se ha prendido al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, por presuntamente estar implicado en actos de corrupción. ¿Qué señal da esto, por favor? La señal es lo que ha prometido el presidente, ¿no? Cero tolerancia a la corrupción, ha mencionado en su campaña. Y lo está probando. Yo creo que es el mensaje a los funcionarios públicos, que se cuiden, ¿no? En cualquier instancia, porque el presidente y el vicepresidente no van a permitir ningún acto de corrupción. Ya existieron en otro ministerio y se llegó también a la institución correspondiente para la investigación. Entonces creo que esa señal es importantísima, no solamente para el gobierno nacional que está dirigiendo nuestro presidente, sino también los gobiernos subnacionales. Esto debe llegar a todo el ámbito de la función pública. Y también un mensaje a la oposición, porque a veces hay una denuncia contra un funcionario de oposición en cualquier gobierno nacional o subnacional, y como lo hubo el último año, y ellos mencionan que es persecución política, ¿no? Esta persecución a los actos de corrupción debe ser contra militantes, contra simpatizantes, contra funcionarios del MAS, de Creemos, de Comunidad Ciudadana, de cualquier otra agrupación política, en cualquier instancia de gobierno, nacional o subnacionales. Entonces creo que eso es el mensaje del presidente y esperamos que continúe en este lineamiento que se ha comprometido. Hasta el momento así lo está haciendo. Yo creo que es importante y más bien la oposición debe sumarse a denunciar los actos de corrupción del gobierno anterior, ¿no? Y que finalmente se sancione a aquellos que han cometido delitos. ¿Cómo lo hace
el movimiento socialismo, en este caso con el ministro, ¿verdad? Sí, más allá de ser militante o no, el presidente no ha dudado, ¿no es cierto?, en la transparencia, en la persecución, en la investigación, ¿no? Y seguramente si existen las pruebas necesarias se llegará a la sanción. Si existen otras autoridades igual denunciadas, se va a seguir el mismo camino. Si existen otras denuncias de cualquier funcionario público, se va a seguir ese camino. Esa es la señal que nos está dando el presidente y estamos seguros que no va a cambiar. Eso es lo importante.